Buenas noches. Le invito por favor que abra su Biblia en Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Mateo 7, 24. Continuamos con la serie Las parábolas de Jesús. Y en esta noche pues vamos a ver la parábola de la casa sobre la roca. ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo por favor. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y Jesús, cuando terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque nuevamente, Señor, nos das el privilegio de escuchar tu palabra. Te pedimos ahora que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo, y que podamos estar atentos a la voz del mismo, y que podamos entender, Señor, y captar ese principio que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Permítenos, Señor, llegar a ese nivel espiritual al cual tú nos quieres llevar, y que tú quieres, Señor, que crezcamos y que lleguemos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Bien, repito, vamos a ver hoy la parábola de la casa sobre la roca. Bien, en esta parábola nos habla aquí la Escritura. Jesucristo habla de dos actitudes, habla de dos decisiones, dos determinaciones propias de dos hombres, los cuales posteriormente sus acciones demuestran qué tanto escucharon o qué tanto hicieron el mensaje, o qué tanto pusieron en práctica la doctrina del Mesías, la doctrina de Jesucristo. Y de acuerdo al pasaje que leímos, yo quiero tomar algunas frases que usted va a verlas ahí en su Biblia. Y dice la Escritura: cualquiera pues. Está hablando de una alusión general. Cualquiera pues. En las parábolas, las enseñanzas de Jesús, es decir, su doctrina, así como dice al final de este pasaje que leímos, que toda la gente se admiraba de la enseñanza, de la doctrina de Jesús, porque Él enseñaba como quien tiene autoridad y no solamente por enseñar. Es importante y es muy fundamental que esta parábola va dirigida a todo tipo de persona. Dice la Biblia cualquiera, y no está hablando de una manera despectiva, ¿verdad? No está excluyendo a nadie, a ninguna persona, sin hacer preferencia entre alguien. No, la Escritura es para todos, va dirigida a la enseñanza, a los jóvenes, a los viejos, a las mujeres, a los hombres, a los sacerdotes, a los fariseos, escribas, gobernantes, soldados, esclavos de ese tiempo, discípulos de Jesús y al pueblo en general. Es decir, cualquiera pues. Es una alusión entonces general. Y la palabra de Dios entonces es para todos. Vemos este propósito, cómo Jesús está enseñando y está hablando que la enseñanza, que su doctrina es para todos. Por eso Él comienza esta parábola diciendo cualquiera pues. Es decir, no hay el mensaje para un tipo de persona en exclusivo, ¿sí? Sino que para todos. Es decir, cada uno de nosotros tenemos esta gran responsabilidad
de atender a la voz de Dios, de atender a lo que dice la palabra del Señor. Y aquí pues no importa quién seas, no importa lo que hagas, ni a lo que te dediques, la palabra de Dios es para todos. ¿Tú lo crees así? Mayormente entonces para aquellos que decimos que somos cristianos tenemos aún mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú y yo conocemos las Escrituras, ¿verdad? ¿Sí o no? Y sabemos entonces que las Escrituras, cada vez que te apegas a las Escrituras, entonces cada vez te vas a parecer más y más al Señor Jesucristo. Bien, en una casa bien fundada vive gente transformada. Voltea a ver al que está junto de ti. ¿Tú crees que Dios ha estado haciendo una obra en él? ¿Tú crees que Dios ha estado transformándole? Sí, a lo mejor es tu esposo, a lo mejor es tu esposa, es parte de la familia. Voltea a ver y nada más piensa, ¿Dios estará transformándolo? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué dices? Dices, Bien, vamos a continuar. Hay dos palabras aquí en la Escritura, en la enseñanza de Jesús en esta parábola, que habla del prudente y habla del imprudente, o del insensato y el sabio. Es decir, habla de una actitud personal. Son dos actitudes. Y mire, la vida cristiana tiene retos y está llena de enseñanza para la familia. Enseñanzas que cuando usted las escucha se tornan en actitudes. Es decir, cuando usted escucha la palabra del Señor y se enfrenta a la misma palabra de Dios, a las ordenanzas de Dios, a los estatutos de Dios, entonces va a ocurrir y va a provocar esta enseñanza una actitud en nuestro corazón. Y esta actitud entonces vamos a manifestar ante Dios y ante su palabra qué tanto estamos poniendo en práctica en nuestras vidas. Mire, por ejemplo, hay gente que en el momento que está escuchando de la palabra del Señor y escucha, y si él es sensato o él es insensato, lo que él sea es la manera en que él va a actuar. Cuando usted viene a escuchar la palabra del Señor, usted está sentado, sentada ahí, usted escucha la palabra y usted dice, esto ya me lo sé. Usted está teniendo una actitud ¿de qué? De insensato. Pero si dice, Dios quiere hablar a mi corazón, aunque ya he escuchado ese mensaje, aunque ya he escuchado la explicación de ese pasaje, pero Dios tiene algo para mí, entonces usted es sabio. ¿Por qué no volteas con el que está junto de ti y le preguntas, ¿tú qué eres? Cuando usted lee o cuando usted escucha la palabra de Dios, al momento que usted se enfrenta con ella, que se mira como en un espejo lo que dice, lo que está diciendo la palabra de Dios, y usted se enfrenta cara a cara con esta palabra de Dios, con esos preceptos, usted va a tener una reacción inmediata. Y esta reacción suya le va a producir entonces una actitud, ya sea de aceptación o sea de rechazo. Una actitud es la manera de comportarse de una persona. Todos los que estamos aquí somos personas, ¿no? No podemos decir esto de los animales, no, pero de las personas sí. La actitud la manera de comportarse, repito, de una persona ante cierta circunstancia o situación que le está llegando a su vida en el exterior. El otro día, el martes, les estaba yo contando a los estudiantes y yo les decía, cierta vez, en cierta ocasión, en una época de mi vida, compramos una camionetita muy bonita. Teníamos como 8 meses con ella. Cuando el día de descanso salgo con mi esposa y salgo con mis 2 hijos tomados de la mano y salimos afuera donde está la calle, donde pasan los autos, y entonces yo llevo mi estéreo, esos de tapón que le llaman, ¿verdad? Entonces cuando yo llego, ¿qué crees que pasa? Ya no encontramos nuestra camioneta y volteo para allá
Y todos volteamos para allá. Y mi esposa me pregunta, ¿dónde la dejaste? Le digo, pues que yo sepa, aquí la dejé. Y en el lugar donde yo la dejé ya no estaba. Eso me está provocando a mí una reacción inmediata. ¿Sí o no? Es como cuando usted viene a la congregación, algunos ya tienen su lugar preferido, ¿verdad? Pero resulta que el hermanito que siempre se sienta atrás se sentó ahora en el lugar en que usted se sienta. Y como que usted viene así como con una actitud de, este lugar es mío. Hay una reacción. ¿Sí me está entendiendo, verdad? O como cuando los sugieres, los que pasan aquí a la gente, le piden a usted, están las filas así está usted sentado y llega alguien, ¿verdad? Y de los sugieres y le dice, por favor, le pedimos de todo corazón, recórrase tantito para allá. Hay una reacción así inmediata, ¿sí o no? ¿Sí o no? No le haga. No os hagáis. Hay una reacción de aceptación o de rechazo. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo acepto o lo rechazo? Inmediatamente. Y esta reacción va a provocar en mí entonces un fundamento en mi vida. ¿Sí? Jesús manifiesta una comparación en relación a las actitudes justamente. Y esta comparación que él está usando es una figura retórica. Y es una evaluación para establecer semejanzas y diferencias entre dos personas o dos cosas. En este caso, pues son dos personas. Y la comparación de Jesús, yo repito, es en cuanto a las actitudes que los hombres toman en relación a sus palabras o a sus reacciones o a las circunstancias o a la práctica de las mismas. Ahora, fíjese bien, a Jesús se le permite el poder compararnos. Esa es la figura retórica, la comparación. Él tiene todo el derecho porque Él es Dios, ¿sí o no? Él es la imagen del Dios invisible y dice la Escritura que por medio de Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. Entonces, Él tiene la autoridad para poder compararnos, puesto que Él conoce de antemano lo que cada uno de nosotros vamos a decidir, lo que cada uno de nosotros vamos a decir o vamos a pensar, o qué actitud tomaremos en cada circunstancia, o qué palabras saldrán de nuestros labios. ¿Sabías tú que Jesús es omnisciente y que Él conoce todas las cosas? Hay una reacción entonces a la palabra, a la autoridad de la palabra. Hay una reacción a nuestras actitudes. Es como, por ejemplo, usted va manejando, usted va en su auto y usted va a media cuadra y todavía falta media cuadra para que usted llegue a donde está el semáforo, y usted comienza a ver que el semáforo comienza a parpadear. ¿Qué quiere decir eso? Que te detengas porque se va a poner en alto, en rojo, ¿verdad? En stop, alto. Tienes que detenerte, pero tú decides. La Escritura dice que nosotros debemos de someternos a toda la institución que ha sido impuesta por Dios aquí en la tierra, ¿sí o no? De manera entonces que un semáforo es una autoridad. Ese semáforo está representando una autoridad aquí en la tierra. Por lo tanto, si usted se somete a lo que dice el semáforo, lo que el semáforo le está señalando, entonces usted tiene una reacción. De lo contrario, si usted no se somete a lo que el semáforo le está diciendo, va a tener una mala reacción. Si usted llega y se pasa ese alto, entonces va usted a estar en peligro en que puede pasar por ahí otro vehículo en el otro sentido. ¿Y qué va a suceder? ¿O qué pudiera suceder? Un accidente, ¿verdad? Un choque, un alcance entre dos vehículos. Entonces, cuando llega el choque, usted inmediatamente tiene una reacción a lo que acaba de suceder. Una de dos. O dice, Señor, ¿qué está pasando?
¿Por qué lo pusiste en rojo, Señor? ¿Qué iba a pasar? Hay una reacción. Pero mira, después de la decisión que tú has tomado, ya tienes el problema encima. Es decir, por no haber actuado con sensatez, tienes una circunstancia adversa a tu vida y tienes que pagar los daños que ocasionaste, la desobediencia. Ahora bien, fíjate, ante Jesús solamente podemos tomar dos actitudes, dos reacciones. Actitudes que forjarán en nuestra propia vida, en nuestro futuro, y determinarán lo que será de nuestras vidas. Primera reacción o actitud, habla la Biblia del insensato. El insensato, según el diccionario, es aquel que no muestra buen juicio o que no muestra madurez en sus actos, en sus acciones. Es decir, en otras palabras, es un necio o un falto de entendimiento. Alguien que le falta o que carece de sabiduría. Un tonto o un fatuo, un ignorante, un terco o falto de razón. ¿Les sigo? Con esas tenemos. Esto es lo que es un insensato. Y esta palabra insensato viene del griego moros. Y esta palabra moros significa en su original aburrido o necio, cabeciduro. Aquí no hay de eso, ¿verdad? Por eso lo estoy diciendo. Moros significa insensato, un ignorante. Y quiero decirte, solamente los insensatos se aburren de escuchar la palabra del Señor. Por eso es que cuando usted está compartiendo de las escrituras, aquel que es insensato, ya vas a comenzar. No puedes decir otra cosa si no sacas la palabra de Dios. Eso es en nuestra vida. Imagínense un predicador sin predicar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es? Es don Francisco. Digo porque es muy conocido, ¿verdad? Es alguien que puede hablar muy bonito y que puede mover las masas, la gente, pero hasta ahí no predica la palabra. Entonces le es aburrido. Solamente los insensatos o ignorantes se atreven a decir a aquellos que escuchan la palabra del Señor que son ignorantes. ¿Cuántos les han dicho que son ignorantes? O sea, que le dijo a usted que es un ignorante es porque él es el ignorante. Él es un insensato, por lo tanto, entonces no recibe de la palabra del Señor, no escucha. Y como dice la Biblia, el comal le dijo a la olla, ¿verdad? La Biblia del mexicano, ¿no? Por ahí vayan a pensar, ¿cuál Biblia? ¿O en dónde? Dame el capítulo, ¿no? Solo los insensatos comentan y dicen, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Ya fuiste hace 15 días. Solo los insensatos dicen, para servir a Dios, aún aquí sobre tu cama, descansa. ¿O no? La palabra moros, de aquí viene la derivación morosos. Es decir, una persona morosa es alguien que está retrasado en sus impuestos, en sus deudas o en sus pagos. ¿Cuántos de aquí son morosos? O sea que quiere decir que entraron en una insensatez. ¿Por qué? Porque no pagaron a tiempo. Ándale. O sea que un insensato siempre está retrasado en su percepción espiritual. Su razonamiento entonces en cuanto a las cuestiones divinas son escasas. No puede tomar buenas decisiones. Un moroso también es aquel que dice,
Ahí después nos casamos, que al cabo Dios conoce nuestras necesidades. Y pasan los años y pasan los años, y cada vez hace la invitación a que todos los que no están casados formalicen su relación. Les da uno la oportunidad. Pasan los años y luego les pregunta a uno: ¿cuánto tiempo tienen de casados? Pues de unión. No, pues que 10 años. Y aquí en la congregación 9 y medio. ¿Cómo es posible? Estos son unos morosos. Así es que cásese. Sabe, digan todos, sabe. Aquel moroso es aquel que acostumbra, fíjese bien lo que digo, que acostumbra a llegar tarde a las reuniones generales en las iglesias. A lo mejor de vez en cuando llega tarde. ¿Cuántos han llegado tarde? Yo creo que todos. Pero ese no es algo frecuente. Pero aquel que tiene la costumbre de llegar siempre tarde, a este se le llama un moroso, no importándole molestar al entrar entre la gente a quien esté ahí, ¿verdad? Ya llegó aquel hermanito, ya está entrado en la presencia del Señor, bien espiritualmente hablando, bien metido ahí con el Señor en su presencia, ¿verdad? Adorándole. Y de repente viene el moroso: con permiso, con permiso, con permiso. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Cuál de las dos cosas? El insensato entonces provoca siempre reacciones y actitudes que le van a producir decisiones en la carne y fuera del orden establecido en la palabra del Señor. Por otra parte, la otra actitud, dice la Biblia, prudentes. Cualquiera pues, y luego dice, habla del insensato y habla del prudente. Y el prudente es una persona que pone cuidado y moderación al hacer algo para evitar inconvenientes, dificultades o daños, ¿sí? Es decir, es una persona que actúa de una manera cuidadosa, es muy precavido, cauteloso, astuto. Esto es una persona prudente, es sabio, entendido, es previsor. Es decir, una persona prudente, sabia, que es previsora, que sabe que su trabajo en ocasiones Dios le da en abundancia y en ocasiones hay escasez. Uno que es sabio sabe que en el tiempo de la abundancia pues va a guardar y no se lo va a gastar todo, porque sabe que llega un tiempo en el cual en su trabajo no hay las suficientes entradas económicas. Entonces, como es una persona sabia y entendida, inteligente, es previsora y ella guarda poquito de sus ganancias. Esta es una persona sabia. ¿Usted guarda? Iba a México, yo me lo gasto. Aprovechando el mes, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y esta palabra prudente viene del griego fronimos, que quiere decir justamente sensato o sagaz. Es una persona que es discreta, cauta. Fíjense lo que dice: con habilidad, práctica e inteligencia. Una persona que es cuerda. ¿Cuántos de aquí son cuerdos? Aunque sea por fe, diga yo. ¿Cuántas personas son cuerdas? Aquí. Una persona cuerda, pues entiende, ¿verdad? En la tarde, mi mecánico de mis autos aquí está presente, que adelante, que va hacia el cielo. Me dice en la tarde: oye, quiero nada más avisarte. Yo se llevó mi camioneta para el servicio, que todos los autos necesitan, ¿verdad? Entonces él me dice: mira, las balatas de tu camioneta
ya están en media vida o menos de media vida. ¿Qué quiere decir? Dice que solamente le vamos a dar de vida 2.500 kilómetros más. Me dice, si de ahí tú decides correr tu camioneta a 4.000, 5.000 kilómetros, ya corre por tu cuenta. Es decir, si no tienes entendimiento, si no eres inteligente para saber que se te pueden acabar las balatas de tu auto y los frenos, te quedas sin ellos, entonces vas a ser una persona que insensata. Si eres inteligente, entonces vas a actuar como de una manera prudente. ¿No es así? Solamente las personas prudentes e inteligentes son las que pueden decidir con cordura de una manera sabia e inteligente. Por ejemplo, si tú sabes, si tú tienes una tarjeta de crédito y tú sabes, como decimos por aquí, estás y te sientes ahorcado en tus tarjetas de crédito. Ya no puedes ni salir, ya no sabes ni qué, ya estás abone, pero solamente ya no es al capital, sino es a los intereses. Y tú estás de esa manera y tú dices, ay, pues mira la televisión, qué bonita televisión, salió en oferta, de 5,000 pesos a 4,999. La voy a comprar, 12 meses sin intereses. Si tú eres una persona cuerda y dices, es que mi cuenta en mi tarjeta de crédito, ya estoy hasta aquí, estoy ahorcado, y si yo le meto otra cuenta más, ¿cómo se pondrá? Si tú eres sabio, tú eres inteligente, ¿qué vas a hacer? Vas a aguantarte de la televisión, de comprar ese aparato, ¿sí o no? Entonces solamente las personas prudentes son aquellas que escuchan la palabra de Dios, la meditan en sus corazones y toman decisiones sabias. Por ejemplo, usted dice, pues cada año salimos toda la familia de vacaciones. ¿Cuántos salen de vacaciones con su familia? Poquitos. Sáquela de vez en cuando a orearse por ahí. Debe hacerlo, no es malo salir de vacaciones. Pero si usted ve lo que tiene y dice, es que tengo 3,000 pesos y somos 4 de familia, ¿hasta dónde llegamos con 3,000 pesos? A Chimulco, dicen. ¿Qué tanto puedo yo gastar? ¿O qué tanto puedo yo actuar con mis acciones o hacer o gastar de lo que tengo o de lo que no tengo? ¿Qué tanto? Pero hay gente que dice, vámonos, Dios proveerá. Y luego dice, Jehová jiré, se me la ganaste. Jehová jiré. Algunos cristianos, que yo no sé, esa es una actitud que usted debe quitar en su vida. Usted dice, voy a ir al monte de piedad, allá al préstamo. Voy a empeñar la argolla con la cual tú me diste, mi amor, para irnos de vacaciones. Por favor, ¿qué estás haciendo? Aunque sea, saca a tu mujer y a tus hijos aquí a la plaza, cómprales una paleta. Porque muchos ni eso hacen y se quedan ahí, ¿verdad? ¿Por qué no? Y siempre le dicen, para la próxima, para la otra, ya cuando haya. Y la mujer dice, ¿por cuándo? Ya llévame ahí a acabarme la suela de zapato, ¿verdad? Solo una persona sabia, prudente, va a actuar, yo le decía, con cordura, con sensatez, meditando muy bien cuáles serán sus decisiones, porque recuerde que sus decisiones serán cruciales para su vida futura.
En una casa bien fundada vive gente transformada. Los fundamentos, la decisión que haga la persona prudente y la decisión que tome la persona insensata va a formar y va a establecer, va a edificar fundamentos. Y los fundamentos son una estabilidad determinada. Todos absolutamente tenemos actitudes, ¿verdad que sí? Actitudes que nos llevan a formar y a establecer cimientos. Lo vuelvo a repetir. Nuestras decisiones, lo que tú decidas, lo que tú determines en tu vida, te va a llevar a formar entonces un fundamento. ¿En dónde estás puesto? ¿Sobre qué fundamento estás tú edificando? ¿Sobre actitudes insensatas o actitudes prudentes? Depende de cómo tú estés decidiendo, depende de cómo tú estés actuando, será el tipo de fundamento del cual tú tendrás. Y tendrás estabilidad o tendrás inestabilidad. Si decidimos mal y somos insensatos, tendremos entonces fundamentos inestables. Y un fundamento inestable es aquel que se mueve, es un fundamento que es endeble, débil. Un fundamento en el hogar que no es estable, se estará moviendo a cada rato, ¿sí o no? ¿Usted conoce de ese tipo de personas que cualquier detallito, hasta porque el compañero no le dijo buenos días, o porque el compañero no le invitó a desayunar, cambia de trabajo? Y luego dice, no, es que ahí no es de Dios. Dios me dijo que me cambiara. Se escuda, ¿verdad? Y a veces la decisión que tomamos insensatamente, sin cordura, sin entendimiento, va a arrastrar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa e inclusive al esposo, ¿verdad? Un fundamento, entonces yo le dije, en el hogar que no es estable, se va a mover el fundamento a cada rato. Un hogar en el cual sus fundamentos de lo que estamos hablando no son los mejores o los más adecuados, entonces tendrá una inestabilidad en todos los aspectos, en todos. Todos edificamos, ¿sí o no? Todos edificamos, pero un fundamento inestable es y será siempre un producto de alguien que ha decidido mal. A ver, pregúntale al que está a su lado, no a su lado de azul, a su lado que está junto a usted. Mire, voltea a verlo. ¿Y me estás decidiendo bien? Entonces, un fundamento entre la arena nunca será estable. Y dice, cualquiera pues que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que ha edificado y ha puesto su fundamento ¿en dónde? En la arena. Y en la arena es un lugar que no es estable, es endeble, blandengue, ¿verdad? Es débil, con poca fuerza, poca resistencia a las inclemencias del tiempo. Entonces todo aquel que está edificando sobre la arena nunca tendrá estabilidad, nunca será firme. Hay tantos líderes, tantos pastores, ¿verdad? Que vienen y llegan 100 personas a la congregación y así como llegan se le van 100. Y a los 3 meses llegan otras 100 y luego se le van y luego llegan otras 100. ¿Por qué cree usted que está pasando esto? Porque su enseñanza no está siendo fundada sobre la roca, sino sobre la arena. No hay una estabilidad. Si tú fundamentas solamente en lo intelectual, entonces no estarás firme. Si tú estás fundamentando en las cosas naturales, no habrá firmeza. Pensarás, mirarás,
y actuarás muy naturalmente. También si fundamentas sobre las puras emociones, no tendrás una verdadera estabilidad. No sea como aquellos predicadores, ¿verdad? Que le dicen a la gente, di que no estás enfermo. Y aquí la está cogiendo así. Ya Dios te sanó. Y el otro, no, es que me duele. Y es que estoy cogiendo. No digas eso. No hables con falta de fe. Tú di que no, confiésalo. Y el otro sigue así, ¿no? Ese está fundamentando solamente sobre las emociones, en lo que dice, en lo que cree, pero no realmente en lo que dice la palabra del Señor. Decisiones insensatas, entonces, son aquellas que están siendo fundamentadas sobre la arena. Y si tus actitudes rayan en la insensatez, estarás fundamentando en falso. Tarde que temprano verás los malos resultados. Por lo contrario, la otra actitud de la otra persona, del prudente, del que es sensato, si decidimos bien, sensatamente, con inteligencia, con cordura, tendremos buenos resultados. Y como fruto también tendremos cimientos firmes y estables. Amén. ¿Cuántos tienen a Jesucristo como su cimiento? Como su roca firme, un fundamento que es firme en un hogar. No habrá nada que los mueva ni que los haga cambiar de sus convicciones, ¿verdad? Un hogar con fundamentos sólidos es un hogar estable y firme. Y habrá en todos los aspectos estabilidad. Si tu fundamento no es tan solo emocional, sino que es espiritual, que es basado en la palabra del Señor, entonces nada te podrá mover de lo que tú has creído. ¿Tú sabes en quién has creído? ¿Sí? El otro día le estaba diciendo a las parejas de novios, ya va a llegar el momento en que se casen. Es una decisión, es una determinación. Y yo les digo, cuando ustedes se casen es su boda. Y en su boda ustedes van a determinar lo que van a hacer y lo que no van a hacer. ¿A quién van a invitar y a quién no van a invitar? ¿Sí o no? ¿Qué van a dar y qué no van a dar? Pero si dicen, pues es que como mi papá va a pagarnos la comida y mi papá dice, yo voy a llevar un grupo musical y voy a poner vino en todas las mesas, entonces se van a aguantar. ¿Cuál fue el consejo para las parejas? Tú decides. Tú determinas cuál es tu convicción. Mejor es preferible que le digas a tu pariente, aunque sea tu papá, sabes que papá, con mucho respeto, con mucho amor, pero mejor prefiero arreglármela, ver qué es lo que va a pasar, cómo me la voy a arreglar yo, con tal de que tú no alteres el orden que Dios ha establecido. Y todavía aún así preguntan, ¿verdad? Y llegan las parejas preguntando, hermano, ¿y qué voy a hacer? Porque mira, siempre hay un vivo por ahí en la reunión. Un vivo me refiero a que quiere hacerse el vivo. Y ponen por ahí una música y van con los novios y los levantan y pónganse a bailar, y los novios están, ¿lo hago o no lo hago? ¿Bailo o no bailo? Y luego voltean a ver al pastor, como diciendo, sepas lo que diga el pastor. ¿Saben qué? Ya me ha sucedido muchas veces. Estando yo así en las bodas, estamos casando a las parejas, yo lo único que hago es que me volteo. Cuando ellos voltean conmigo, me volteo. ¿Sabe por qué? Porque no es mi problema, no es mi prueba, no es mi situación, es de ellos. Y la decisión es de ellos. Y luego, previamente, a veces me dicen, hermano, sea una palabra fuerte, que sea una palabra buena para la gente, porque no son cristianos, no son convertidos. Y viene uno, cumple con la palabra, con la enseñanza, pero luego todo se viene abajo con las actitudes de los novios, ¿sí o no?
Muchas bodas cristianas que parecen mundanas. En una ocasión creen que no nos damos cuenta, ¿verdad? En una ocasión hubo una boda y nada más estaban esperando que los pastores nos fuéramos, y entonces sí pusieron los discos a bailarle, hijo, dale vuelo a la hilacha. Nunca se imaginaron que se iba a regresar uno de los pastores. Se lo olvidó su esposa. No se cree. Tus fundamentos son sensatos de acuerdo a lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces vas a tener firmeza y vas a tener estabilidad en tu vida. Y si Cristo es la roca, es la base de tu fundamento, entonces tendrás esta confianza y esta seguridad. Y no habrá quien te tambalee ni te pueda mover de la palabra de Dios. En una casa bien fundada vive gente transformada. Nada podrá moverte, nada podrá conmoverte, nada ni nadie podrá desestabilizarte. Dice la Biblia: vinieron lluvias, ríos, vientos. ¿Cuántos han experimentado estas inclemencias del tiempo? ¿Son naturales, sí o no? Esta es una prueba inminente. Aquel que está fundamentando sobre la arena, como aquel que está fundamentando sobre la roca, a los dos por igual vendrá esa prueba inminente. Es decir, a todos los seres humanos, sean cristianos o no sean cristianos, a todos los hogares va a venir la prueba a la actitud, a la decisión buena o mala, la acertada o la equivocada. Dios no puede brincarte este punto en tu vida. Nadie queda excluido. Tú vas a fundamentar, seas o no seas cristiano. Vas a edificar. Va a llegar el momento que comenzarás a edificar. Y para fin de poder llegar a tener esta estabilidad y esa firmeza en nuestras vidas, es necesario que todos seamos primero puestos a prueba. ¿Sí me oyó? Jesús fue puesto a prueba y nada le hizo desistir en lo que Dios ya le había ordenado, ni en lo que Dios le había encomendado aquí en la tierra. Vino primero una prueba a su vida. Nos preguntamos quizá, ¿cómo será la prueba? ¿Qué es lo que Dios usará para afirmarnos, para probarnos? Ya se lo dije, hay una prueba inminente, es decir, inmediata, pronta. Una prueba que vendrá a nuestras vidas. Nadie se puede escapar de la prueba. ¿Cuántos constatan esto? ¿O cuántos le dijeron, si tú aceptas a Jesucristo, se te van a ir los problemas? Este es un mentiroso. Porque tanto al insensato como al prudente vinieron lluvia, vinieron ríos y vinieron las aguas, ¿verdad? Los vientos. San Pedro nos dice en una de sus cartas, dice: hermanos, no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. También dijo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él lo estaba diciendo en carne propia porque Él fue probado. Él sabía de lo que estaba hablando. Él sabía de lo que estaba diciendo, lo que estaba enseñándonos. Quiere decir entonces que el fuego de la prueba vendrá sobre nuestro fundamento, sobre nuestras convicciones, lo que tú has creído. ¿Para qué? ¿Para qué? Para fin de que Dios te perfeccione, te afirme, te establezca. Que seas y tengas una vida llena de estabilidad.
Sí, para fin de poder ser entonces fortalecidos de esa manera, de ser afirmados, viene la prueba y dice la Biblia: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Número 1, descendió la lluvia. Y descender quiere decir ir abajo, descender, desencadenar. Es decir, lo primero que viene en contra de nuestras vidas serán las lluvias. Y no van a venir de una manera muy benéfica para regar la tierra o tu tierra, sino que va a venir de una manera desencadenada, hostil. Van a descender con fuerza tratando de abatir tu vida. ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos saben de lo que les estoy diciendo? ¿O que todo lo decide usted así por, es que la amo, no le voy a decir? Que no, antes de que usted viniera aquí a la congregación, a la iglesia, aquí a alabar al Señor, a adorar al Señor, que no tuvieron un contratiempo usted con su esposa y usted con su esposo? Pregunto. O el día de ayer, o en la mañana. Y muchas veces estos problemas producen una reacción. Ah, ya ves, no, que muy cristiana, por eso no voy a la iglesia. La lluvia entonces va a venir desencadenada, produciendo estragos en la tierra, en contra de tu cimiento, de tu fundamento. Por lo tanto, esta lluvia caerá sin control, formando ríos. Y dice la Biblia: vinieron ríos, es decir, arribaron, sobrevino. Esto quiere decir, entonces, el segundo punto que va a venir en contra del fundamento, en contra de nosotros como prueba, serán los ríos. Estos van a venir sin alerta, va a ser repentinamente, y van a venir arrastrando todo lo que hay a su paso. Y estos ríos, cuando se desbordan, son peligrosos, ¿sí o no? Y número 3, estoy resumiéndole: soplaron vientos. Y esto quiere decir soplar duramente. Esta es la tercera cosa que va a probar nuestros cimientos, que son los vientos. Y estos vientos no son comunes y corrientes, son duros. Soplan más de lo normal, una intensidad más elevada. Y estos toparán en contra de nuestra, con movimientos acelerados. La prueba es para todos, insensatos y prudentes. Los insensatos sufren las consecuencias de su mal cimiento, y los prudentes quedan en pie fortalecidos con su buen cimiento. En una casa bien fundada vive gente transformada. Y para resumir la enseñanza de Jesús de esta parábola, dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace o no las hace. Está hablando de una decisión voluntaria. Con esta parábola, Jesucristo termina el famoso sermón del monte o de la montaña, el cual se centra y se canaliza con esta acción. Una acción, una decisión voluntaria, con el propósito de escuchar la enseñanza de Jesús y ponerla en práctica. Cualquiera, pues, esa es la conclusión de Jesús, que oye mis palabras y no las hace, o el que oye mis palabras y las hace. Es muy importante en todo. Entonces, es el punto medular de este mensaje: poner en práctica las palabras de Jesús. Y esto radica en una decisión voluntaria. En esta parábola vemos la importancia de escuchar la enseñanza de Jesús y ponerla en práctica.
Esto es hacer o no hacer, una decisión voluntaria. En Santiago, la Biblia nos dice: sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hay dos partes importantes: oír y hacer, las cuales van de la mano, ¿verdad? Para tener un buen cimiento espiritual debes oír y debes hacer. El insensato oye, mas no hace, y el prudente oye y hace. Pone en práctica la palabra del Señor. En una casa bien fundada vive gente transformada. Cualquiera pues, todos absolutamente tenemos este privilegio en nuestras vidas de poder decidir prudente o imprudentemente. Nuestras decisiones serán entonces nuestros fundamentos firmes o endebles. Fundamentos que con el tiempo serán probados tarde o temprano. Y esta es una decisión voluntaria, es decir, muy personal, muy particular. ¿Lo haces o no lo haces? ¿Eres solo oidor o también eres hacedor? Frente de nosotros, de nuestras vidas, tenemos esta decisión, esta determinación. ¿Qué escogerás? ¿Escogerás bien o escogerás mal? Es muy importante lo que escuchas, pero más importante es poner en práctica lo que escuchas, porque entonces vas a poner un fundamento que será eterno. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones. Te pedimos que tengamos la fuerza, la sabiduría y la decisión, la determinación para poder retener esta palabra. Que cuando venga el problema, venga el enemigo y quiera robar esa palabra, podamos decirle no. Y podamos rechazar los malos pensamientos, las malas actitudes, las malas decisiones. Hay dos actitudes que tú me has dicho en esta noche, Señor: actuar, hablar y pensar insensatamente, sin cordura, sin entendimiento, sin sabiduría, o poner en práctica tu palabra con sensatez, con inteligencia. Gracias, Señor, porque tú tienes en control nuestras vidas y porque tú nos hablas de acuerdo a lo que necesitamos, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que en su vida ha golpeado el viento, el río, han venido las lluvias en contra de ellos, y lo que haya edificado en un tiempo se ha caído, Señor, yo te pido que hoy en esta noche le des la oportunidad de poder comenzar a edificar, a restaurar su vida. El Señor te conoce, hermano, hermana. Él sabe por lo que tú estás pasando. Él sabe por lo que estás viviendo. Y Él sabe que Dios está permitiendo la prueba a tu matrimonio, con el único plan, el único propósito de fortalecerte, de establecerte, de afirmarte. No te extrañes si viene una prueba. Mejor dile: Señor, gracias porque tú me ves y porque tú tomas tiempo, Señor, para afirmar mis emociones, mis sentimientos, Señor. Yo te pido que nada ni nadie cambie mi convicción de amarte, de buscarte, de servirte, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenas noches.